que no es verdad que las pensiones públicas no son viables, que las personas pensionadas nos estamos comiendo la pensión de nuestros nietos. Desde luego que no somos parásitos y desde luego también que los inmigrantes no nos quitan los puestos de trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Son solo algunas de las declaraciones que hacían ayer los portavoces de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas. Mañana conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha que no debería quedarse solo en actos simbólicos, sino en una reflexión profunda sobre el papel de nuestros mayores en la sociedad. Hoy en día, tal y como denunciaban ayer, hay sectores que les presentan injustamente como una carga, como si fueran responsables de los problemas que enfrentan las generaciones más jóvenes. Pero los datos cuentan otra historia. Las pensiones no solo sostienen la vida de millones de personas, también impulsan el consumo, crean empleo y en muchos casos han sido el salvavidas de familias enteras durante la crisis económica. La Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas lo tiene claro, ya lo han escuchado, no son parásitos, dijeron. Sus portavoces denunciaban esa ofensiva de ciertos sectores políticos y económicos que buscan enfrentar a jóvenes con mayores para justificar recortes y fomentar también planes privados. Frente a ello, reivindican que el verdadero problema de la juventud no son las pensiones, sino los bajos salarios y la precariedad laboral. Escuchen. El problema que tienen los jóvenes no son las pensiones de los mayores, son sus bajos salarios, esos salarios que perciben tan bajos. Y desde luego, el otro día estuve escuchando al señor Garamendi y no comparto para nada sus opiniones de que la gente joven no quiere trabajar. Lo que quiere trabajar y cobrar lo que trabajan. No trabajar 10 horas y cobrar 8. Y eso se lo comió. Bueno, pues tenemos aquí esta noche a Pedro Gómez, él es el portavoz de esta Plataforma para la Defensa de las Pensiones Públicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos escuchado esa ofensiva, ¿no?, que denunciáis, que intentan enfrentar a jóvenes y a mayores. ¿Quiénes están detrás de esa estrategia y con qué objetivo? Bueno, yo creo que están detrás de ello el sistema económico, sobre todo liberal. Lo que pretenden es que las pensiones públicas pasen a ser privadas y hacer negocio con ellas. De hecho, los planes privados de pensiones pues, tienen ahora mismo pérdidas. Los planes privados de empleo que se gestionan en convenio, pues prácticamente no los quiere nadie. ¿Por qué? Pues porque los planes privados de pensiones, los bancos cobran comisión y mantenimiento de esos fondos, ¿no? Cobran un tanto por ciento. Luego invierten en bolsa, con los riesgos que eso supone. Y es posible que cuando vayas a retirarlos, pues tengas menos dinero que el que has invertido. Por eso es que cualquiera que lo piense, pues yo me lo pensaría mucho. Y es más, a los chicos jóvenes de hoy, con los sueldos que están cobrando, cuando no tienen para una vivienda, andan mal para un alquiler, ¿cómo van a invertir un dinero en un fondo de pensiones para su futuro? No es viable, eso no tiene ningún sentido. Bueno, ustedes han afirmado, y le hemos escuchado con rotundidad, que no son parásitos. ¿Por qué cree que ese mensaje entonces cala entre la población? Pues yo, ¿qué es lo que pienso? Esto se divulga mucho en redes sociales. Mire, van diciendo ya desde 1990 que las pensiones públicas no son viables. Este año ha habido por parte de la AIREF, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tenía que hacer una revisión porque Europa sí lo exigía, ¿no? Y la AIREF no acepta que lo que el gobierno aporta para cumplimentar el déficit que hay de las pensiones, que está recogido en la Ley de Seguridad Social, pues la AIREF dice que eso son préstamos. Claro, entonces si son préstamos, eso genera una deuda y por ahí vienen las cosas. Entonces, por ejemplo, el BBV hace poco hizo un informe basándose en eso. Y eso es que
¿cómo lo diría yo? Es lo que se arriban a todo. O sea, cualquier excusa les vale para arrimar la sardina a su lado. Pero pensándolo bien, no tiene sentido. En Chile, en 1980, se hicieron las pensiones privadas. Hoy están en la miseria. Pinochet privatizó las pensiones, menos la de los militares. Hoy en día los pensionistas chilenos están saliendo a la calle porque no les llega para vivir. Bueno, pero ustedes tendrán en cuenta que sí que cada vez tenemos una población más envejecida, nacen menos niños y que ese pensamiento de que a lo mejor no nos llega para todos, eso pueda existir. Sí, pero tenga en cuenta, eso es cierto lo que usted me dice, pero también debemos tener en cuenta la gente migrante, la gente que viene de fuera. Que eso la gente no lo quiere ver. De hecho, hay una propuesta de un determinado partido político que quiere echar a 8 millones de migrantes, ¿no? Sin embargo, están ocupando puestos de trabajo, pues más bien que son baratos, ¿no? Se les ve que están en la hostelería, que están en el campo, en la construcción, y sin embargo aportan el 25% del Producto Interior Bruto del Estado. Eso no lo cuentan. Es que además, yo que soy de un pueblo de la Rioja Alta, le diré que muchos trabajos que se hacen, ahora que estamos en vendimias, regular, desnetar, despuntar, no se harían si no están ellos. En las ayudas a los mayores, pues en ayudas a domicilios, mucha gente son extranjeros y están ahí. Si no, no se podría hacer tampoco. Y es más, los niños de esta gente migrante van a las escuelas. Si no hubiera niños emigrantes, no habría escuelas. Se cerrarían muchísimas. Y es más, y en mi pueblo hay 3 sacerdotes que son mexicanos. Cubren, creo que son 15 pueblos. ¿También los van a echar a ellos? No tiene base económica la propuesta de Vox. No tiene base económica. Yo no entiendo esa propuesta. ¿De qué pueblo es usted? De Badará. Sí, por eso le digo que hablo de ello, ¿no? Es que, por ejemplo, el de Valle de San Millán, el parte de la Tonajerilla, pues Vallesanco, todos aquellos pueblos, pues los 3 curas sacerdotes que están en Badará cubren todos esos pueblos y son mexicanos. ¿Qué van a hacer? ¿Echarlos también? No, y ya, además, aparte de eso, lo que más miedo me da que si llegan a cumplirse eso es que, claro, si los echan, los niños se los van a llevar a sus naciones de origen y las escuelas se van a tener que cerrar porque con 4 o 5 niños no va a ser. Y a lo que usted me decía, que era la pregunta que me hizo Lorcer Ortúbeda, pues es cierto que hay menos niños, pero también la productividad ha aumentado. Es decir, que con menos gente se produce más. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que Yo le iba a preguntar que me gusta que diga usted que el sistema de pensiones públicas son viables, que son sostenibles, si la economía sigue creciendo y los salarios mejoran. Claro. Entonces, eso, digo, ¿qué datos tiene usted? Y me lo estaba explicando ahora mismo. Sí, sí, los datos que tenemos, ayer mi compañero Pablo los dio. La verdad es que somos de los más bajos de Europa, ¿eh? Hace años estábamos a la par de Irlanda, más o menos, ¿no? Pero ahora Irlanda mismo nos lleva un 62% de diferencia. ¿Por qué? Porque ha invertido en puestos de trabajo que dan un plus. Aquí hemos invertido pues en hostelería, turismo y poco más. En La Rioja, por ejemplo, podría haber habido un Bosonic que podía dar un plus a lo que es La Rioja, ya ha desaparecido. En La Rioja los trabajos que hay son pues, de hostelería, limpieza y poco más. No hay puestos de trabajo que den un plus a la región, desde nuestro punto de vista. ¿Qué responde, por lo tanto, a aquellas personas que piensan que el sistema de pensiones está en quiebra? ¿Qué les diría? Que eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí es cierto que en el 2013, en la crisis, no sé si recordará, hubo una devaluación salarial. Era la época de Mariano Rajoy. Claro, el sistema de reparto que tenemos se basa mucho en los sueldos, claro, porque cada trabajador aporta. Al tener salarios más altos, pues las aportaciones son más. Al ser más bajas, pues son menos. Entonces
la devaluación aquella que hubo fue tremenda. A mí me pilló trabajando. Tuvimos que hacer dibujos para salvar aquella crisis provocada por los bancos, que nos dijeron que no nos iba a costar nada y nos ha costado un montón de millones, ¿no? Por eso es que, mire, las pensiones han sido con superávit aproximadamente hasta 2013. El Tribunal de Cuentas hizo una cata de 4 años y sacó que eran 103.000 millones de euros los que el Estado estaba cobrando de más a las pensiones. ¿Me explico? Hay estudios de varios sindicatos que estos 103 millones, a partir de esos datos, estiman que son 500.000 millones los que el Estado debe, digamos, al fondo de pensiones. Es más, estamos pendientes, y está recogido en el Pacto de Toledo, que tiene que haber una auditoría de la Seguridad Social. Tenía que estar hecha para mayo de 2022. Vamos ya para 3 años, ni está ni se le espera. ¿Por qué? ¿Qué han hecho los políticos que nos han gobernado cuando ha habido mucho superávit? Es decir, a la que se habla de la generación baby boom, a ver, estaba muchísima gente trabajando, muy pocos jubilados. Luego había un superávit tremendo. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se ha hecho? Supongamos que se ha invertido en escuelas, en hospitales, universidades públicas. Entonces, es el Estado el que tiene una deuda con las personas mayores. Lo que pasa es que nadie le pide explicaciones a los partidos políticos que han hecho con nuestro dinero. Nadie les pide explicaciones. Dicen que estamos en quiebra, pero del anterior no dice nada, porque ahora mismo, si eso se hubiera guardado en la famosa hucha de las pensiones, pues ahora tendríamos 6.000 o 700.000 millones. Podríamos salvar tranquilamente la crisis. Pero nadie dice nada. En ese conflicto ficticio intergeneracional que estábamos hablando, ustedes dicen que el problema de los jóvenes no son los mayores, sino que son esos bajos salarios que tienen. ¿Qué políticas creen que deberían priorizarse para mejorar esa situación de los jóvenes que lo tienen realmente difícil? Pues es que esto es, si no lo luchan, no lo consigues. Son ellos mismos los que lo tienen que luchar, como hemos hecho todos, la verdad. Aquí nada te viene sentado en el sofá. Cualquiera que de mi generación lo puede decir. Pues yo no os voy a decir que vamos a echarnos a las armas al monte, pero sí luchar. Lo que pasa es que ha calado el mensaje de que estamos hablando de que no son viables. Entonces los chicos jóvenes dicen, bueno, carpe diem, si no vamos a tener pensiones nosotros, ¿para qué vamos a luchar por ellas? ¿Me explico? Los chicos jóvenes no están haciendo una sociedad para cuando ellos sean mayores. Están viviendo al día, no quieren luchar. Yo no digo que vengan a nuestras concentraciones los lunes, porque tienen que estar estudiando, trabajando. Pero sí, cuando lo hacemos algún sábado, algún domingo, deberían estar. Pero no están, no calamos, no llegamos a ellos, no llegamos, no lo sé por qué. Hablemos de las pensiones y de las últimas novedades que hay o reivindicaciones que aparte vienen de lejos también. Por ejemplo, lo que es la brecha salarial entre mujeres y hombres, ¿no? Sí. Eso me imagino que será una reivindicación, porque ustedes tienen también a finales de este mes de octubre una concentración o manifestación, una manifestación en Madrid, sí. En Madrid. ¿Qué se puede hacer por esa diferencia? ¿Va a ser una de las protestas que lleven a Madrid en esa concentración? Eso desde luego. Yo tengo datos de 2023. El sueldo de los hombres era 30.000 euros brutos año, ¿vale? Por 12 meses. No, perdón, por 14. El de las mujeres era 25.780, con los mismos. El sueldo medio eran 28.000 y algo euros, ahora mismo no recuerdo. La brecha son casi 5.000 euros, lo que hay. Pues la verdad es que a mí me parece un escándalo eso. No veo por qué a una mujer tiene que cobrar menos que un hombre. No tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. ¿Qué tendríamos que hacer? Eso corresponde a los políticos y su conciencia.
nosotros, más que reivindicarlo, las mujeres también están ahí. Claro, ¿por qué se ha producido? Pues que porque normalmente, hablo de mi generación, las mujeres íbamos a trabajar todos, ¿no? Aquí en Logroño, Europunto, por ejemplo. Llegaban 22, 23 años, se casaban y tenían hijos, se quedaban en casa y luego se incorporaban cuando podían a trabajar. Claro, tenían una vida laboral intermitente, ¿no? Y muy corta, muy corta. Entonces, claro, yo me jubilé con 47 años cotizados. Las mujeres normalmente 20, 22. Entonces, teniendo en cuenta lo que cobras con unos años y otros y cómo te penalizan, esa es la clave, sobre todo de las personas mayores. Con la gente joven, con los trabajadores actuales, pues es otro tema, es distinto, pero no es justo tampoco. ¿Por qué van a cobrar más un hombre que una mujer? ¿En qué? ¿En qué se basan? Además estamos hablando que la esperanza de vida de las mujeres es mayor, tienen pensiones más bajas, ¿no? Sí. Y les cuesta más el coste de la vida, ¿no? También me gustaría saber qué opinan ustedes de esa jubilación flexible que se le ha llamado, el que voluntariamente pues una persona pueda decidir mantenerse en el mercado laboral y recibir una parte. Y si cree usted que eso está bien atado, me refiero, cuánto debe de cobrar, cuánto debe de trabajar, un poco, ¿qué idea tiene? Sí. Le explico, mire, la jubilación flexible, datos de La Rioja no tengo, pero en el Estado español solamente ha conseguido 3.084 personas que se apuntasen a eso. Bien, ante el fracaso han pasado y se va a llevar al Parlamento la jubilación reversible. Le han cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque ahora, pero ya no sé, porque se puede cambiar, porque sí, va al Congreso. No les ha gustado ese nombre. Bueno, pues entonces es que dependiendo del tramo de trabajo que utilices, el tiempo que trabajes sí te va a repercutir en tu pensión, lo que antes no. ¿Me explico? Entonces sí que puede hacer cambiar, sobre todo, usted que me decía de las mujeres con carreras cortas de cotización se pueden llegar ahí. No me parece justo, pero bueno, eso es. Yo creo que los autónomos también se pueden ir hacia esa jubilación reversible. O bien, pues las profesiones liberales pues también se pueden ir hacia ahí, ¿no? Pero, claro, la gente no es tonta y dicen, bueno, si yo trabajo el 40%, el 80%, estos datos no pueden cambiar, no son exactos porque todavía tiene que ir al Congreso. Y dices, bueno, si trabajo un tiempo, eso que repercuta, yo pago la parte que me corresponde para la Seguridad Social, pero que se repercuta en mi pensión. La verdad, yo no tengo muchas ganas de trabajar con 71 años, También es cierto que Dinamarca ha dicho que a los 70 años, a partir de los 70 años, se puede jubilar la gente, antes no. Y creo que nos van a llevar hacia ahí. No sé cuál es una impresión mía. Sí, está en lo correcto, pienso yo, porque no sé cuál era el cálculo, pero cada 2 años, ¿no? Se incrementaban como unos meses más para la jubilación, o sea, exacto, que iremos encaminados a eso. Ahora, claro. No sé si son 68 o 67 años. Sí, y unos meses, 6. Y en el 27 a lo mejor 67. Sí, que vamos hacia los 70, porque también existe la jubilación demorada. La jubilación demorada es que llegas a los 68 años y puedes estar hasta los 70. Y tienes un cheque de 4.000 a 12.000 euros según tu sueldo, ¿no? Pero claro, esos 4.000, 8.000 euros o 12.000 euros que puedes cobrar también los tienes que declarar a Hacienda. O sea que el palo es gordo. Pero bueno. Eso también los jubilados también reclaman un poco por qué tienen que seguir pagando, ¿no? ¿O ustedes no están de No, yo creo no. Bien? A mí me parece bien, porque si queremos seguir manteniendo la sanidad pública, queremos seguir manteniendo pues los hospitales, las escuelas, en fin, todo lo público, esa base de impuestos. No cae el dinero del cielo. A mí no me importa. ¿Sabe lo que nos parece mal? Es el uso que hacen los políticos de ese dinero. ¿Verdad? Porque a nosotros nos cuesta, porque ya le he dicho que, no sé si le he comentado, que el 51% de las personas mayores
está por debajo del salario mínimo interprofesional. Les cuesta mucho pagar, cuando vamos al supermercado, pagar IVA, los medicamentos y todo esto. Y duele mucho el despilfarro que hay con el dinero público. Y que sale de todos nosotros, sale de todos nosotros. La gestión que están haciendo los políticos de todos los partidos, a mí me parece un desastre, por lo que nos cuesta conseguirlo, vaya. Pues dieron de orejas entonces a los partidos políticos. Pedro Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer y estaremos pendientes en esa fecha, el 25 de octubre, en esa concentración en Madrid. Manifestación en Madrid, sí. Eso es. Pero bueno, ustedes siguen aquí los lunes, ¿no? Sí. Y le voy a decir una cosa, que pensamos ir en tren, porque llega a Atocha y la manifestación sale de Atocha. Sí, de Atocha al Sol, ¿no? Sí, pero lo que no sé es si llegaremos a Atocha a las 12. Tal y como están las comunicaciones. No sé, se arriesgan mucho, se arriesgan mucho tal y como están. Pues no lo estamos pensando, no crea. Porque intenciones de salir tenemos, pero cuando llegaremos, el año pasado le puedo decir que en Guadalajara estuvimos 40 minutos parados, pasaban los trenes de lado para otros y nosotros allá, el nuestro allá parado. Ya habían salido, di que iban despacio y llegamos a la cola, a los últimos. O sea, bueno, pues estaremos en contacto a ver qué es lo que pasa y si no concentración ahí en el tren antes de llegar a Atocha. Vale. Pedro, muchísimas gracias, un placer. Buenas bueno, noches. Pues a ustedes y gracias por dar voz a nuestras reivindicaciones. Claro que sí. Así, al fin y al cabo todos llegaremos a mayores. Todos llegaremos a eso. Gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes. Hasta ahora. Estamos ya de vuelta y vamos a comenzar la tertulia recordando que se ha convocado una manifestación estatal el sábado 25 de octubre que va a recorrer las calles de Madrid desde Atocha a Sol por un conjunto de plataformas de defensa de las pensiones públicas de ámbito estatal y también local. Exigen elevar las cuantías de las paupérrimas pensiones mínimas, acabar con la brecha de género, la actualización de todas las pensiones según el IPC real o parar las privatizaciones de planes de pensiones de empleo. La pensión los pensionistas reclaman, dicen, es un derecho de toda la clase trabajadora y vienen a desmentir ciertos bulos que estaban tratando de abrir un conflicto intergeneracional. Que no es verdad que las pensiones públicas no son viables, que las personas pensionadas nos estamos comiendo la pensión de nuestros nietos. Desde luego que no somos parásitos y desde luego también que los inmigrantes no nos quitan los puestos de trabajo. El problema que tienen los jóvenes no son las pensiones de los mayores, son sus bajos salarios, esos salarios que perciben tan bajos. Y desde luego, el otro día estuve escuchando al señor Garamendi y no comparto para nada sus opiniones de que la gente joven no quiere trabajar. Lo que quiere trabajar y cobrar lo que trabajan. No trabajar 10 horas y cobrar 8, que eso se lo comió. Bueno, pues eso es lo que piensa la plataforma logroñesa. Vamos a saludar ya a la mesa. Fran Rodríguez Peña, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas bienvenido. noches, muchas gracias. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Y Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, María, gracias. Bueno, empezamos hablando de pensiones, un tema del que yo creo que está siempre sobre la mesa, es un debate abierto. Hoy vamos a hablar con algunas de las novedades que nos esperan a este respecto, pero sí que me gustaría, ya que hemos hablado con Pedro Gómez, el representante de la plataforma en la primera parte de Punto de Encuentro, ¿qué os parece o a qué se debe o creéis que se debe esa ofensiva, ¿no?, que intenta enfrentar a jóvenes y mayores en esto de las pensiones? Fran. Pues yo creo que es muy sencillo, lo vemos desde hace relativamente no demasiado tiempo, pero con mucha virulencia en los últimos 2 años, y es claramente una acción del lobby de las empresas que trabajan por que las pensiones dejen de ser públicas y sean un producto más, es decir, que en vez de cotizar al Estado para tener una pensión garantizada cuando te jubiles, que sea una empresa
como pasa en algunos países, o no muchos, pero en algunos países, sobre todo del ámbito anglosajón, el que te tenga que pagar un fondo, que te tenga que pagar esa pensión, ¿no? Es verdad que está habiendo un ataque virulento a través de nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales, enfrentando a supuestos líderes empresariales jóvenes con sus mayores, lo cual a mí me parece lamentable, porque ya solo prestarse a eso me parece lamentable, pero ya encima negarle la dignidad de una vejez decente a tus abuelos o a tus propios padres, es que me parece, yo simplemente como persona, no como alguien que ve la vida de una determinada ellos que han luchado, ¿no?, por los derechos, claro, que ahora no, y que han cotizado. Tenemos todos, nadie, ¿no?, cobra una pensión de la que puede vivir en este país, eso es otra falacia, ¿no? Que hay gente que vive de una pensión no habiendo cotizado nunca, no, tendrá una pensión mínima simplemente para no estar en situación de calle, y muchas veces aún así están en situación, no voy a decir de calle, pero sí de pobreza. Pero no hay nadie en este país que no haya trabajado 35 o 40 años y esté cobrando una pensión medio digna, vamos a decir medio digna. Silvia, ¿qué te parece a ti este debate? ¿Hay debate, no hay debate? Sí, yo entiendo que parte de debate sí hay, Está claro que la población envejece y al final la esperanza de vida es mucho mayor. Y también es cierto que los sueldos de los jóvenes no son como eran antes, hace años. Son mucho más bajos, y también es cierto que hay pensionistas que cobran una pensión mayor que el salario de muchos jóvenes. Yo creo que ahí es donde está el problema, pero el problema no es entre los jóvenes y los pensionistas, el problema es, como bien decía Fran, son las empresas. Todo el mundo tiene que tener un sueldo digno y al final tienes que cotizar para poder llevarte, una vez que te jubiles, una pensión digna para poder vivir cuando dejas de trabajar. Yo lo que veo en un futuro es que yo me veo trabajando hasta los 75, porque vamos, según está el panorama, la hucha de las pensiones se va terminando, porque al ser la esperanza de vida mayor, al final la hucha va bajando. Habrá que buscar igual otro tipo de ingresos para que esa hucha se equilibre y las generaciones futuras tengan una pensión digna. Ángel. Yo, la verdad, ¿Qué opinas de todo esto? A lo mejor por impacto generacional discrepo bastante de lo que se ha comentado en la mesa. Porque he estado mirando datos y claro, resulta que tú vas comparando distintas franjas de edad, todas las franjas de edad, y con independencia de su nivel de estudios. De 18 a 35, de 35 a 55, de 55 a 65, más de 65, los mayores de 65 en este país son los que más renta disponible tienen en comparación con el resto de perfiles demográficos. Y esto es una cosa muy específica que sucede en España. No estoy de acuerdo con que sea injusto que esto suceda así, porque evidentemente han cotizado, han trabajado y hay un problema derivado de los bajos salarios que ahora existen. Pero es cierto que se está produciendo una transferencia de renta desde las cortes más jóvenes a las más mayores, y yo creo que de forma desproporcionada. Veía, por ejemplo, que ahora mismo el 13% del PIB se destina exclusivamente al pago de pensiones. O sea, esto parece algo desproporcionado, porque al final hay que tener en cuenta que los recursos son limitados. Quiero decir, yo no lo voy a establecer en términos de conflicto intergeneracional, pero sí de recursos limitados. Si el 13% del PIB se está destinando a pago de pensiones, hay una parte que no se está pudiendo destinar a actividad económica, inversiones en justicia, en programas de sanidad o dependencia, que yo creo que es realmente donde falta inversión más que en las pensiones. Y luego, simplemente por dar un último dato y ya continuamos con el debate. Pero también en buena medida por las reformas que se han venido introduciendo durante los últimos años, promovidas por el ministro Escrivá, sigue aumentando de forma insostenible el gasto en pensiones. Esto está provocando que las cotizaciones sociales no bastan por sí mismas para cubrir el pago de las pensiones contributivas, y el Estado tiene que hacer transferencia de impuestos para llegar a cubrirlo. Esa transferencia es de unos 60.000 millones de euros. Si lo comparamos con el presupuesto que tiene disponible el Estado para políticas de defensa, economía, industria, cultura, sus competencias específicas, sus políticas específicas, el dato es exactamente idéntico. Es decir, se podía duplicar el gasto en todas las partidas si no fuera necesario, porque el sistema estuviera bien ponderado, hacer una transferencia de impuestos para que el sistema fuera sostenible. Entonces, yo creo que hay un problema de fondo latente que no se está administrando de forma correcta. O sea, ¿tú crees que el sistema de pensiones tal y como lo tenemos ahora no es viable? Desde luego, por lo menos hasta 2050, que será cuando absorba la mayor parte de las jubilaciones del baby boom, va a haber una tensión enorme, pero es que las proyecciones hablan de que el 17% del PIB en 2050 estará destinado solo a pensiones, con lo cual el problema
va a continuar incrementándose. Quiero decir, no estoy en absoluto de acuerdo que haya un conflicto intergeneracional, pero sí es cierto que hay que revisar el sistema porque está provocando problemas a la hora de la configuración del presupuesto público. De todas formas, por centrar los datos, vamos a ver, el pago de pensiones se puede abordar como un problema o se puede abordar como cualquier otra inversión del Estado. Es decir, el consumo, todos vimos, sobre todo con la pandemia, lo que pasó con lo que sucedió con la pandemia, durante la pandemia. En momentos somos un país afortunado en esto, es verdad, es un rasgo casi puramente mediterráneo, que es el de la solidaridad familiar. Hay muchas familias que pudieron subsistir y pasar el año horribilis que tuvimos con lo de la pandemia y los efectos de la pandemia gracias a las pensiones de sus mayores. Es decir, los mayores son consumidores, los mayores son inversores, los mayores son gas. Es decir, que no es una economía... Del retorno, claro, ¿no? claro, es que tienen un retorno y luego, sobre todo, también hay que ser honestos. La mayor parte de las pensiones no son unas pensiones que te den para irte a gastarte parte de tu pensión en vacaciones a Japón, a China o a Safari. Entonces, al final tú te vas ahora este mes, el mes que viene, incluso noviembre, pues te vas a todo el levante español o al sur de Andalucía, Málaga, Almería, tal y igual. Y claro, y hay muchos negocios que son parte importante de nuestro PIB, como es el del turismo, que se sostienen gracias a las pensiones, cuidado, no solo de nuestros pensionistas, sino de muchísimos pensionistas europeos que, por cierto, están gastando sus pensiones en nuestro país ya casi durante todo el año, porque son millones de pensionados con un alto poder adquisitivo que se han instalado en nuestro país como unos vecinos más que pagan aquí todo lo que consumen. ¿Y España sería el peor, no sé, lo planteo en la mesa, sería el peor país para jubilarse en la Unión Europea? No sé si... ¿no? ¿Cómo puede ser el peor país para jubilarse si aquí estamos llenos de jubilados europeos, ¿no? Si fuera el peor país, no es... Pues, es que... Yo digo para jubilarse, porque los que vienen es porque la jubilación la tienen en su, su país de origen. Y Ángel lo ha dicho, nosotros estamos ahora, el sistema de pensiones, soportándolo sobre cotizaciones. Nadie nos impide en un futuro, si no es sostenible temporalmente, etcétera, etcétera, dedicar parte de nuestros impuestos a reforzar ese sistema. De hecho, este año y el año pasado se ha vuelto a inyectar dinero en la mal llamada hucha de las pensiones. Luego, no ha sido deficitario. ¿Por qué no ha sido deficitario? Joder, por la cantidad de actividad económica que se ha generado durante estos 2 o 3 últimos años. Obviamente, y en eso estoy con Ángel, este crecimiento no puede ser in eternum, es imposible. Crecer al 2, 3, 4% durante más de 5 o 6 años es casi un milagro. Entonces, llegará un momento en que a lo mejor el debate será, bueno, si tenemos que transferir parte de los impuestos generados con una actividad normal para pagar también esas pensiones, pero siendo conscientes de que esas pensiones también generan actividad, que no desaparecen en el éter ni van a unos fondos de inversión a las Islas Caimán o a Liechtenstein, no, van al hotel de Benidorm 15 días ahora en octubre, van en invitar a comer a la familia en casa el sábado y con la compra en el mercado de la Plaza de Abastos, o da en mantener el bono de Renfe o del autobús para ir a hacer ejercicio, un envejecimiento activo. Yo creo que España no es un mal país para ni trabajar ni jubilarse, y el problema... también lo habéis dicho todos vosotros, el problema no está en nuestros mayores, el problema está en los trabajos y los salarios de nuestros jóvenes. Ahí sí que hay un gran problema. Sí, que a mí me gustaría también apuntar, porque parte de esas pensiones que bien dices, Fran, que se dedican a viajar o a invertir, parte de esas pensiones, muchos pensionistas la dedican a ayudar a sus hijos para acceder a la primera vivienda, que yo creo que es una de las grandes brechas y frentes que tiene abierto aquí el gobierno. Muchos de los jóvenes, antes por ejemplo con 42 años, la gente que había nacido entre el 45 y 65 era propietario de una vivienda. Ahora mismo muchos jóvenes entre 30 y 35 años, voy a poner ese baremo y creo que me voy a quedar corta, siguen viviendo con sus padres porque no pueden ni tan siquiera alquilar un piso con el salario que tienen actualmente. Yo creo que es uno también de los derivados precisamente de esos salarios. Lo que pasa que estamos en La Rioja, estamos en Logroño, y desde luego nuestra perspectiva sobre la dificultad de acceso a la vivienda, mi familia vive en Madrid, no es la de una gran ciudad española. Es que claro, lo que veíamos y nos parecía una locura hace 10 años en Berlín, Londres o París,
ahora está sucediendo en Madrid, Barcelona, Valencia o Lisboa o Oporto, donde menos de 1.000, 1.200 euros por un alquiler es inexistente, no existe. Lo peor que te van a alquilar te cuesta 1.000 euros. Y si los salarios, pues pongamos que en Madrid, en una gran ciudad, te paguen un poquito más, pero tus primeros salarios no van a pasar de 1.500 euros seguramente en casi ningún ámbito laboral, claro, ahí está el problema. Ese es el gran problema. Es decir, que la gente más joven no puede hacer lo que hicimos nosotros o lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, o nuestros abuelos los pobres hicieron lo que pudieron, ¿no? Que es ahorrar para poder ser poseedores de nuestra propia vivienda y no tener un gasto en alojamiento, es decir, tener un techo propio a los 20, 25 años. Es que ahora, bueno, vosotros lo sabréis más, pero se están firmando hipotecas a 40, 45 años. Para nuestra mentalidad, para mi mentalidad, eso es, claro, es casarte con el banco, es prácticamente las bodas de oro con el banco. Sí, Ángel, ¿qué vas a decir? Yo en relación, por ejemplo, con lo que comentaba Fran, o sea, estoy de acuerdo que no es que el euro destinado a pensiones sea un euro de pronto que se amortiza, que se pierde totalmente, pero es cierto que también luego hay que comparar la productividad de ese euro invertido con la que podría, por ejemplo, destinarlo a infraestructuras energéticas para ampliar la red de abastecimiento en España, que bueno, los últimos datos advierten de que hay determinadas comunidades autónomas, entre otras Las Riojas, que tienen ya limitada su capacidad de abastecimiento energético. Entonces hay que hacer una ponderación. Respecto a lo que preguntabas tú, María, de si España es un buen país para jubilarse, pues la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, la ratio, la correlación entre el último salario y la primera pensión que cobras es de un 80%. En la OCDE está en el 50%, ya en la eurozona el 50%. No quiero decir con esto que en España tuviera que estar en estos niveles, entre otras razones porque, como bien decís, aquí los salarios son más bajos y por tanto la cuantía de la pensión es más baja. Pero es cierto que a lo mejor podría reducirse la tasa de sustitución si mejorásemos los incentivos fiscales para planes de ahorro complementario. No todo tiene que ser privado, eso estoy de acuerdo en la reivindicación que hace la plataforma, pero sí sería necesario que planes de ahorro privado que están promocionando los bancos recuperasen los incentivos fiscales que tenían hace 15 años, que esto por cierto los eliminó fundamentalmente el ministro Montoro. Lo que pasa es que luego se han mantenido en el tiempo y la verdad que es que resulta poco rentable pues, adquirir un PIAS o programas de este tipo porque realmente los límites de deducción son muy bajos, cuando a lo mejor interesaba incentivar ese tipo de inversiones. Pero bueno, en fin, yo creo que el sistema necesita repensarlo, creo que va a exigir recortes, a ver a qué gobierno le toca, porque creo que ni PSOE ni PP quieren asumirlo, pero va a exigir recortes, retraso de la jubilación. La jubilación flexible que hemos hablado antes, ¿qué os parece? Parece que está funcionando razonablemente, ¿eh? Parece que está, ese tipo de incentivos están bien, por ejemplo. Yo creo que parece que está funcionando de forma razonable. Que los contratos de relevo, eso funciona la bien. Jubilación flexible, el que tú puedas compaginar una pensión que no sea máxima con un trabajo a tiempo parcial. Claro, una persona de 70, 73 años no puede rendir como una persona de 40, de 30 o de 25 o de 28, pero el conocimiento, la pericia en el desempeño de lo que ha hecho toda su vida o casi toda su vida, eso no se sustituye con más horas de trabajo. Eso funciona, eso está funcionando bien. Entonces, lo que sí que hay que facilitar es que esa gente pueda seguir cotizando, porque hay mucha gente dispuesta a cotizar, hay mucha gente que se puede jubilar con 60, 62, 63 años y que no quiere, claro, con una esperanza de vida en España hasta los 80 y muchos, y subiendo, hay mucha gente que no quiere quedarse en casa sentado en el sofá o paseando por el Parque del Ebro al perrito todo el día. De hecho, estas medidas han permitido que, a pesar de que sigue creciendo, ya a un ritmo, en fin, acelerado, el gasto en pensiones, entre otras medidas, porque se están actualizando conforme al IPC, en lugar de otros factores de revalorización que existían, lo cierto es que se está conteniendo ligeramente ese aumento. El problema ahora fundamental en seguridad social viene derivado de las incapacidades temporales que se han desbordado. O sea, el déficit viene más derivado de las incapacidades temporales que de las pensiones. Entonces, o sea, la verdad que es un problema generalizado, pero preocupante. Bueno, y el problema, como hemos dicho, de los sueldos, ¿no? Que estaba leyendo yo eso, que en los últimos 30 años los sueldos han subido un 2%. De subir el IPC anualmente, ¿no? No, y luego cuando miras los sueldos, por ejemplo, nos gusta siempre compararnos con lo mejor de Europa y es hacia lo que tenemos que aspirar. Pero claro, ¿nos dan también nuestros impuestos los mismos servicios que tienen en el resto de Europa? Pues en algunos casos sí y en otros no. ¿Nos dan las mismas pensiones que, por ejemplo, tiene un trabajador sueco que ha cotizado o británico o alemán que ha cotizado 35 años en una empresa en Alemania? No, ni la mitad. Entonces, claro, hay que encontrar ese balance. Lo único bueno es que
pacto de las pensiones es un pacto vivo y es un pacto que se está actualizando y negociando y renegociando constantemente, es decir, que lo que hoy podamos poner como una solución, a lo mejor dentro de un año ya no sirve como solución o ha sido una muy buena solución. Por ejemplo, lo de la jubilación flexible, lo de facilitar el percibir una pensión con unas horas de trabajo, pues aunque sea enseñando lo que sabes hacer o trabajando, obviamente no en la fábrica apretando tornillos, porque no se trata de ese tipo de trabajos, ¿no? Pero gente en la enseñanza, ingenieros... Al final es la experiencia lo que tú vas a ofrecer, claro, en esa jubilación flexible, claro, que es lo que realmente tiene valor. Pero sí que es verdad, yo pienso así, que eso debe ser decisión de cada persona. Sí, si quiere ser voluntario, ¿no? Si quiere seguir dedicando unas horas pautadas al día o a la semana en trabajar y en cotizar, porque claro, trabajan pero cotizan, siguen cotizando, es verdad, y siguen generando más derechos sobre su pensión, es decir, que yo lo he tenido en casa, vaya, entonces no es algo ajeno y sí que funciona, sí que funciona. Lo que pasa es que eso es una pequeña pincelada de lo que se puede hacer. Yo no estoy tan de acuerdo con lo de flexibilizar las cotizaciones a la seguridad social o a pensiones para meter empresas. Yo siempre he sido, claro, yo he sido autónomo muchos más años, he sido autónomo y pequeño empresario que he trabajado por cuenta ajena, y lo que tengo claro, la empresa está para ganar dinero, es decir, mi renta es que mi empresa gane dinero. Entonces, si funciona en lo público o si lo público lo puede garantizar, aunque sea a base de más impuestos o de dirigir parte de los impuestos, meter empresas privadas significa detraer una parte, no sé si mucha o poca, para que haya beneficio, para que esas empresas sigan interesadas en el sector, que es lo que ha pasado en sanidad, en educación, en servicios sociales, en casi todo, ¿no? Entonces es un negocio, porque ya lleva siendo un negocio toda la vida, pues sobre todo en los países anglosajones, ¿no? En Estados Unidos, pagar tu seguro médico, pagar tu seguro dental, pagar tu fondo de pensiones privado es más fundamental, no es parte de tu salario, es además de tu salario con el que tienes que vivir, es la empresa que me ofreces para poder pagar esto. Claro, y luego dependes de un fondo privado, no dependes de un Estado. Por eso hablamos siempre de ahorro complementario, quiere decir, tiene que ser complementario a la pensión pública. Los planes de pensión privados... Sí, pero tienen unos incentivos tan ridículos que la gente no los contrata mismamente con los luego, planes de por no monopolizar pensiones. el tema, Ángel, tú sabes perfectamente, ahora, la gente menor de 35 años hoy en día no tiene absolutamente ninguna capacidad de ahorro. Por supuesto, ninguna, pero por supuesto, estoy hablando de gente que tiene buenos puestos de trabajo, sí, por supuesto. súper formados. Hombre, solo dedicarlo a la vivienda ya... Claro, cuando la vivienda está... Cuando te planteas eso ya paga y vamos. Claro, ya se te ha agotado el resto del ahorro. Esto es cierto también, esto es cierto, sí. Bueno, pues seguiremos hablando de ello. Vamos con otro asunto. Vamos a hablar de IFEMA en Madrid, porque se ha inaugurado la feria hortoagrícola más importante del año. Les hablamos de Fruit Attraction, que abre sus puertas con casi una veintena de empresas de aquí de La Rioja. Rafa Navarro ha estado allí. Sí, se abrieron las puertas de Fruit Attraction, la feria hortoagrícola más importante del año y con presencia riojana. Casi una veintena de empresas de la tierra del sector hortofrutícola están presentando aquí en esta feria internacional sus productos hasta el próximo 2 de octubre. La Rioja tiene stand propio con más de 300 metros cuadrados que cuenta con el apoyo del gobierno regional, y muestra de ese apoyo ha sido la presencia aquí del presidente capellán, que ha querido destacar la importancia de los productos agrícolas riojanos, que sirven a la vez de base para otros tantos sectores de nuestra economía. El champiñón y la pera riojana están siendo parte de la atracción de esta feria. El presidente de la COE, de los empresarios, también se ha querido acercar al stand riojano. La Rioja, dentro de su dimensión, también tiene una importancia enorme del sector de frutas y hortalizas en la aportación socioeconómica. Estamos hablando de un sector que en La Rioja el 30% de todo el sector agrario lo aportan frutas y hortalizas. Es también un sector muy internacionalizado. En algunos productos concretos, como el champiñón, somos el principal productor de España junto a Castilla-La Mancha, o en la pera, el segundo de España después de Cataluña, a pesar de la dimensión. Bueno, además, en ese marco de la feria, CaixaBank ha presentado también su tradicional informe sobre el sector agroalimentario español, un sector que toma impulso, ha dicho, y que consolida su recuperación tras superar retos como la crisis de Ucrania o la sequía prolongada. En cuanto a La Rioja, el informe destaca que aunque su aportación
a nivel nacional es baja, el sector agroalimentario y su industria tienen una relevancia extraordinaria dentro de su propia economía, lo que refleja un alto grado de especialización productiva en nuestra región. El sector, a pesar de todos estos lastres, la sequía 2022-2023 y a pesar del repunte en los costes, pues ha sabido mantener esa competitividad, ha seguido siendo el cuarto mayor exportador en la región, en la zona euro y octavo del mundo, ¿no? Bueno, pues son buenas noticias, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo y todo lo que hemos pasado, la guerra de Ucrania que ha estado ahí y el coste de todo, los insumos, de los carburantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora mismo yo creo que a lo que se enfrentan es al tsunami norteamericano, el tema de los aranceles, que es para lo que creo que las empresas tienen que estar preparadas. Y quizás es el momento antes de que llegue, que creo que es un 15% de lo que van a gravar a los productos, buscar unos mercados alternativos, que a lo mejor igual esa es la salida para muchas, no grandes, sino pequeñas y medianas empresas que se dedican al sector agroalimentario. Yo creo que es el principal objetivo que tienen que poner ahora mismo el foco estas empresas aquí, no solo en La Rioja, sino también a nivel nacional. Ángel. Yo, una nota negativa y otra positiva. La negativa, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones en esta mesa, y es una de las amenazas principales, junto con la que comenta Silvia, a la que se enfrenta el sector, que sigue siendo la competencia desleal de otros países que no tienen los estándares productivos que tenemos en la Unión Europea, pero que pueden penetrar en el mercado español, en el mercado europeo, sin cumplir esos requisitos y venderse y comercializarse. Eso ha pasado hoy, he leído una noticia sobre eso. Eso es una de las quejas más bueno, cuando las repetidas. manifestaciones que hubo en Francia, me parece que empezaron. Nada. Es una de las quejas más repetidas del sector primario español, bueno, y europeo, porque claro, resulta... Pero eso pasa en esto, en la carne y en muchas otras cosas, ¿no? Efectivamente. Compiten a precios mejores y claro. Y luego la nota positiva, más allá de la importancia en términos cuantitativos, de volumen, que se hablaba del sector, o sea, hay que poner el foco en que también es un sector muy innovador, o sea, con una inversión tecnológica, de investigación biotecnológica muy alta, porque parece que a veces es, pues eso, una industria en sentido de innovación más bien pobre, y todo lo contrario. Entonces yo creo que es una industria que genera puestos de trabajo muy relevantes en innovación biotecnológica. Sí, bueno, el sector primario, y ahora estamos en debate con la renovación de la PAC, y que va a ser fruto de arduo debate en los próximos meses, entre todos los socios europeos, pero no solo con los socios europeos, porque efectivamente es un mercado internacional muy importante, muy goloso, donde hay muchísima competencia, y estamos hablando de muchísimos productos que son perecederos, con lo cual cuando dicen no hay que buscar mercados alternativos, sí, pero lo que te permita el producto, porque claro, nos quejamos cuando nos traen aguacates de Sudamérica, pero que nosotros estamos intentando mandar peras a Corea del Sur. Quiero decir que lo que nosotros vemos también lo ven en otros sitios, y luego efectivamente las condiciones de producción, de comercialización, de almacenamiento, de transporte que tenemos en Europa son las más garantistas del mundo, las más garantistas del mundo, sin duda. Y eso obviamente pues es un factor de competitividad negativo. También es positivo en el aspecto en que nuestras producciones, siempre que sean para el mercado común europeo, es decir, para consumo interior, pues tienen muy poca competencia a partir de cierto nivel, porque lo que pueden traer de fuera no cumple los estándares mínimos para garantizar sobre todo ese mínimo nivel sanitario. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero obviamente es un mercado complicadísimo con... pues obviamente, por ejemplo, en precio no se puede competir, porque son los productos básicos, por el sector primario, ¿no? Claro. Es decir, cualquier país subdesarrollado, perdón por el término, o en vías de desarrollo, o nuevo productor, siempre empieza por los productos agrícolas, luego por los productos ganaderos, por la pesca, etcétera, etcétera. No empieza por biotecnología, no empieza por inteligencia artificial. Entonces, claro, la competencia es muy dura, pero con unos estándares de calidad altos, la competencia se cierra muchísimo sobre los países de nuestro entorno. Pues nosotros competimos con Francia, con Portugal, con Países Bajos o con Gran Bretaña. Pero, y luego sí que me gustaría terminar un detallito. Muchas veces yo escucho a nuestros agricultores, a nuestros pescadores,
ganaderos quejarse de lo que viene de países normalmente menos desarrollados que el nuestro, puesto que no están en la Unión Europea, con menos condiciones, con otras formas de producir, incluso los salarios casi misérrimos que le pagan a la gente que trabaja en el sector primario. Pero sí que me gustaría que a veces quienes se quejan de ello, no los propios productores, sino sobre todo las asociaciones y los colectivos que les representan, nos dijeran de dónde son las empresas que nos traen esos productos a España. ¿De dónde son los capitales de esas empresas que nos traen esos productos a España? Que nos los traen de Marruecos, que nos los traen de... Digo Marruecos porque es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, los almacena en Alicante o en Murcia o en Almería, los etiqueta como producto español y los distribuye como producto español. Que miren, por favor, los nombres de las empresas que hacen eso y dónde están produciendo esas empresas. Porque igual nos llevamos una sorpresita. Vaya, has dejado ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que, vamos, el enigma está bastante resuelto, ¿verdad? Ha sido bastante claro. Venga, vamos con los últimos minutos a hablar de una buena noticia. El Consejo de Ministros que ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para establecer como un delito específico la violencia vicaria, la que ejercen los agresores machistas generalmente contra los hijos de una víctima para causarle dolor. Las víctimas mortales son fundamentalmente menores y descendientes de la pareja, pero también se incluyen mayores dependientes, hermanos o la pareja actual de la víctima, por lo que así se amplía ese elenco de víctimas que se recogía en la ley hasta ahora. Bueno, ¿qué os parece esta medida tomada? Es la primera vez que además se aborda integralmente la violencia contra los hijos de una víctima y plantea además una pena nueva para evitar la publicación de libros como El odio de José Bretón, que esto parece que hiere, vamos, sí, muchísimo también. ¿Qué os parece? Mira, a mí me parece que llega tarde la ley. Me parece una buena iniciativa porque finalmente se ha tomado la iniciativa de que se va a poner en marcha, pero me parece que llega muy tarde. Muy tarde porque han muerto muchos niños. Niños, y el principal objetivo de esas personas es hacer daño a su pareja. Pero yo voy a ir más allá. Desgraciadamente, cuando un padre mata a sus hijos, es ya lo último, es el escalón final. Pero quizás los jueces lo que tendrían que hacer es qué ha pasado antes. Cuando un niño no quiere ir con su padre, a lo mejor igual deberían de escucharle. Cuando un niño se niega rotundamente y tienes que llamar a la policía para que venga a casa y certifique que no es la madre la que impide, sino que es el niño el que no quiere ir, e indagar por qué ese niño no quiere ir con su padre. Bueno, en este caso se va a poder hablar con los menores. Yo te digo que llega tarde el tema. Sí. Y luego, por otra parte, hay gente que tiene que poner hasta 3-4 denuncias de agresiones y el juez no te cree y no escucha al niño. Y luego ya cuando ya es el culmen de que ya lo ha arrastrado y lo han visto las asistentes sociales, es cuando ya el juez ya cree, porque ya declaran, pero aún así yo creo que llegan tarde y se tienen que preocupar antes de que llegue este momento, que se preocupen de lo que realmente está pasando en algunas familias. Está claro tu mensaje. Un minuto para Ángel y 2 minutos para ti. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no entiendo por qué es una modificación de la ley, es decir, que lo que pena la ley, lo que es la violencia vicaria, ya estaba recogida obviamente en el Código Penal español, pero es una modificación que afina mucho más los conceptos de lo que es violencia vicaria y yo también creo que llega tarde. Obviamente me alegro un montón de que llegue, pero son temas sangrantes que no son ni temas políticos, ni son temas de visión diferente. El maltrato es el maltrato y la violencia es la violencia y luego también la formación de nuestros jueces y juezas. Es verdad. Sí, yo coincido tanto con lo que han dicho Silvia como Fran. Es cierto que este tipo de hechos presuntamente constitutivos de delito ya podían penarse con lo que existía en el Código Penal. Probablemente estaba habiendo muchas deficiencias, no tanto en la regulación como en la aplicación por parte de jueces y policía, que es probablemente donde haya que poner más el examen. Quiero ver cómo es finalmente la reforma, porque me suena muy parecido a lo que regula el 173.2. Se va a hacer un 173. bis que me imagino que se sustituirá a este apartado segundo y lo desarrollará o especificará. Y luego lo que sí me genera más dudas es esa contradicción, ¿no?, con la libertad de expresión y expresión literaria, de que se pueda publicar libros como
el del odio de José Bretón, que me refiero evidentemente resultaba muy doloroso para las familias, resultaba enojoso para el conjunto de la sociedad, pero probablemente entraba dentro del ejercicio de su libertad de expresión. Lo que se equivocó el autor, en mi opinión, fue no consultar a la madre, y la editorial en no consultar a la madre previamente. Pero... No sé si estoy de acuerdo contigo en eso. Ya, pero es que como empezamos a poner restricciones de ese tipo, ¿hasta dónde llegamos? Claro, también está la serie que quería hacer Son muy dolorosos, mujer que mató son muy dolorosos. a Julia, ¿no? Ayer leí, por ejemplo, con las niñas, escuché que con las niñas de Alcácer, ¿no? Sí. Había salido el asesino confeso y luego condenado, ahora contando una nueva versión y tal. Sí, es verdad. Pues ahí, por ejemplo, sí que puedo estar más de acuerdo que 30 años después, a lo mejor lo único que pretendes es hacer daño y no tendría que tener ningún tipo de difusión. Pero cuando son obras literarias, yo creo que hay que tener cuidado. Pero no, que es muy grave. O sea, yo reconozco que es muy doloroso. O sea, muy doloroso para el conjunto de la sociedad. Es que yo no puedo decir ni obra literaria. Ahora lo discutimos. Es que es una discusión. Es que nos excede este debate ahora mismo en un minuto. Claro, pero es que no hemos tenido más tiempo. Pero es complicado esa regulación, porque a medida que pones límites terminas coartando absolutamente. Bueno, pues no nos da para más, pero otro día le llamamos a Ángel, venimos los tres y es que es un tema nos ha quedado muy claro. Es un tema que tiene mucho recorrido. Eso es. Lo otro fantástico. Venga. Gracias a los tres, como siempre. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vamos, descansen, buenas noches, hasta mañana.